El sonido hueco de unas botas pesadas resonaba sobre el piso oscuro de la nave de guerra Arcalon, mezclándose con el murmullo irregular de los motores antiguos que temblaban como si respiraran. El puente de mando estaba tan quieto que hasta el aire parecía esperar algo. Las miradas de los oficiales apuntaban hacia un solo punto, un ser humano escoltado por 6 soldados blindados. Venía con las manos atadas detrás del cuerpo, caminando como si aquel desfile militar no le afectara. No se inclinaba, no tartamudeaba, no mostraba miedo. Tenía el rostro sucio, una herida abierta en la sien y sangre seca sobre la mejilla, pero mantenía la espalda recta, los ojos firmes, casi desafiantes. Desde lo alto del estrado central, Capitana Raleeva, líder de la flota Skal, se levantó sin prisa. Su armadura violeta, brillante como amatista recién cortada, capturaba la luz del puente y la devolvía en destellos amenazantes. Detrás de ella, su capa bioluminiscente flotaba como si respirara sola. ¿Este es el prisionero famoso?, preguntó con tono suave, aunque más afilado que un cuchillo. El suboficial Nerik, siempre nervioso en su presencia, dio un paso adelante. Sí, capitana. Él destruyó 2 cargueros y una fragata usando una nave exploradora que ni siquiera estaba en buen estado. Se rindió cuando su tanque de aire quedó vacío. No opuso resistencia. Raleeva bajó los escalones con un ritmo lento, casi flotante, y comenzó a rodear al humano. Sus ojos felinos lo estudiaban como si fuera un objeto extraño. No pareces tan impresionante, murmuró ella. Él giró apenas el rostro. La miró directo. Había desafío, cansancio y algo más, algo que Raleeva no esperaba sentir. Le incomodó descubrirlo. Y tú no pareces tan segura como finges, soltó él, sin bajar la voz. Un murmullo inquieto cruzó la sala. Varias armas se activaron al instante. Algunos soldados dieron un paso adelante esperando que la capitana ordenara su muerte. Raleeva, en cambio, se colocó frente a él, tan cerca que él podía sentir el calor de su armadura. Lo miró largo rato. Luego, con un gesto inesperado, se giró hacia la tripulación. Este humano, anunció, no sabe cuándo callar. No conoce su lugar. No tiene instinto de supervivencia. Hubo tensión en todas las miradas. Todos esperaban una tortura, un castigo, un estallido de ira. Pero Raleeva se inclinó hacia él, le rozó la oreja con la voz. Me diviertes. Eres extraño. Diferente. Me das ideas. Se irguió de inmediato y añadió. Desde este momento, será mi acompañante personal. Algunos oficiales se rieron con descaro. Otros se limitaron a intercambiar miradas confusas. Era una humillación pública y una demostración de poder, una mezcla peligrosa. Pero el humano levantó la cabeza. Sus ojos ardían. ¿Acompañante?, repitió. No sonó indignado. Sonó seguro. Raleeva sonrió, esperando que él retrocediera. Sí, dijo él con un tono seco. Pero solo si soy tuyo. Toda la sala quedó muda. Nerik perdió el aliento. Una operadora fingió revisar su consola para no mirar. La expresión de la capitana se quebró por un segundo. Lo suficiente. Una sombra de color subió por sus mejillas. Intentó ignorarlo, pero él lo vio, y lo supo. Sin hablar, Raleeva giró en dirección a la salida. Llévenlo a mis aposentos, ordenó. Yo me ocuparé de enseñarle su nuevo lugar. Puertas metálicas se abrieron con un siseo. Cuando se cerraron detrás de ellos, la tripulación sintió que acababan de presenciar algo que ningún reglamento militar sabría cómo catalogar. En la habitación privada de Raleeva el ambiente era distinto. Amplio, silencioso, y decorado con artefactos de culturas extintas, esferas de cristal con niebla interna, cuchillos ceremoniales, fragmentos de antiguas máquinas. Pero nada de eso llamaba la atención tanto como la tensión contenida entre ambos. Él permanecía en medio del cuarto, las esposas brillando todavía sobre sus muñecas. No buscaba escapar. Solo la miraba. Raleeva se acercó a una consola, tocó un panel y los grilletes se apagaron con un destello azul. Cayeron al suelo con un ruido seco.
Estás libre de momento, dijo sin verlo. Él se masajeó las muñecas. La piel estaba irritada, marcada por el metal. ¿Para qué me trajiste aquí?, preguntó. Raleeva se volvió hacia él, los brazos cruzados. Quería verte sin testigos. Necesito entender cómo un humano logra sostenerme la mirada sin temblar. Él avanzó un paso, tranquilo. O quizá no quieres admitir que ya no tienes tan claro quién manda aquí. Ella abrió la boca para responder, pero se quedó quieta. En la habitación solo se escuchaba el zumbido suave del sistema de soporte vital. El aire parecía haberse vuelto más denso. Más íntimo. Raleeva sintió un tirón extraño en el pecho, como si algo dentro de ella hubiera fallado por un segundo. No entendía a ese humano. No entendía por qué no se derrumbaba, porque su presencia se metía bajo su piel como un veneno lento. Avanzó hacia él con pasos calculados, pasos de predadora que estudia si su presa vale la pena. Eres mío, dijo ella, firme, casi fría. Él la miró sin apartar los ojos. Entonces elimíname ahora. Eso la frenó en seco. La habitación pareció cerrarse alrededor de ambos, el aire se volvió denso, pesado. ¿Quieres morir?, preguntó ella, sin convicción. Quiero dejar de fingir que no sientes lo que sientes. Aquellas palabras la golpearon de una forma que ningún arma había logrado jamás. Dio un paso atrás, confundida. Él continuó, tranquilo, como si estuviera describiendo el clima. Lo vi en el puente. Te sorprendí. Te avergoncé. Y aún así no pudiste quitarme la vista de encima. Raleeva cerró los ojos, apretó la mandíbula. Toda su vida había sido disciplina, órdenes, victorias limpias. Nada de lo que había enfrentado en batalla la había preparado para esa vulnerabilidad que ahora la traicionaba. No deberías provocarme, murmuró, más para ella misma que para él. Entonces mírame y dime que no sientes nada. Dilo sin temblar. No dijo nada. La rabia, la confusión, algo más hondo, la empujaron hacia él. Lo sujetó por los hombros y lo estrelló contra la pared metálica con un golpe que hizo vibrar las luces del techo. Su rostro quedó tan cerca que él podía sentir su respiración caliente. Soy tu enemiga, escupió ella. Y yo el tuyo. Pero aún así estás aquí. Él inclinó la cabeza y rozó su mejilla con un movimiento tan sutil que pareció imaginación. No fue un beso. Fue algo más pequeño y, por eso mismo, más peligroso. Raleeva tembló. Su mano quedó suspendida sobre él. Podía reducirlo a cenizas. Podía acabar con todo. Pero lo que hizo fue lo contrario, se dejó caer sobre él y lo besó con la furia acumulada de años de silencio emocional. Él respondió con la misma intensidad, agarrándola por la cintura, acercándola más. El choque entre ambos fue áspero, real, humano y escala al mismo tiempo. Cuando por fin se separaron, estaban sin aliento. Esto no debe seguir, dijo ella con la frente apoyada contra la suya. Entonces deténlo. Ella cerró los ojos. No puedo. El silencio posterior fue tan grueso que parecía físico. Ya no había cadenas entre ellos, solo vínculos invisibles que ardían como mineral fundido. Después, Raleeva se sentó en el borde de su lecho privado, la espalda expuesta al aire frío del cuarto. Su cabello, usualmente impecable, caía suelto por los hombros. No tenía la apariencia de la capitana invencible de la flota Skal. Tenía la apariencia de alguien que había cruzado una línea delgada y peligrosa. Detrás de ella, él reposaba sobre el lecho. Respiraba despacio, pero Raleeva sabía que no dormía, parecía contener algo, quizá pensamientos, quizá dudas. Llevó las manos al rostro. No lamentaba nada de lo que había ocurrido, y eso la aterraba. Había recuperado una parte de sí misma que creía extinguida, un rincón sensible que la guerra había sepultado. Y ese rincón ardía por un humano. Se levantó con calma y se acercó a la consola iluminada en el extremo del cuarto. Activó un panel y apareció un holograma privado, coordenadas, rutas, advertencias en rojo. El consejo esperaba su presencia en una reunión importante. Pero su mente estaba lejos de eso.
Abrió un archivo oculto. Una grabación de vigilancia mostraba al suboficial Nerik conversando con una figura encapuchada en la bahía de carga. No había sonido, pero sus gestos hablaban por ellos mismos: ansiedad, prisas, secreto. Traición. Raleeva cerró el puño, y la sensación helada que le recorrió el pecho fue peor que cualquier herida de combate. ¿Todo está bien?, preguntó él desde atrás, con una voz ronca que la desarmó. Ella no respondió. Solo apagó el holograma. Vuelve a acostarte. No puedo, no si tú sigues inquieta. No digas eso, susurró ella. ¿Por qué no? Soy tu enemigo. Tú, mascota. Ella se giró y lo miró. Sus ojos estaban cargados de una emoción peligrosa. Porque si sigues así, no voy a poder dejarte ir. Él sonrió apenas. ¿Y pensaste en dejarme ir alguna vez? Su silencio fue la única respuesta. Él avanzó otro paso y tomó su mano. Ella no la retiró. No soy un error, Raleeva. No, no lo eres, admitió ella, con un tono que nadie más habría reconocido. Entonces dime qué está pasando. Con un gesto, ella reactivó la grabación. Esta vez no ocultó nada. Él vio cada detalle, cada movimiento clandestino. Creo que alguien dentro de mi propia nave conspira. Creo que notaron que algo cambió en mí, dijo Raleeva con voz grave. Y si tienen razón, van a atacar pronto. ¿Quieres que me esconda? Quiero que estés vivo. Entonces déjame pelear contigo. Ella soltó una risa breve, amarga. Eres humano. Esto es una guerra interna, Skal. No entiendes en lo que te metes. Tampoco entiendes lo que yo soy capaz de hacer cuando alguien que me importa corre peligro. Raleeva lo miró, sorprendida por la fuerza en su voz. Había visto su valentía antes, sí, pero no había entendido que la raíz de esa fuerza era algo más profundo que terquedad. Se acercó y le tomó el rostro entre las manos, sin decir aún lo que temblaba en su garganta. Si esto sale mal no quedará nadie para sacarnos de la caída, murmuró Raleeva. Nos van a cazar a ambos. Entonces que lo intenten, respondió él sin soltar su mano. Hasta ese día no pienso alejarme de ti. El comunicador en la muñeca de Raleeva vibró con un pitido agudo. Ella lo activó sin apartar la mirada de su rostro. La voz de Nerik llenó el espacio. Capitana, hemos interceptado una señal rebelde. Indica actividad encubierta en nuestras propias cubiertas. Su presencia es urgente. Raleeva cortó la transmisión sin una sola palabra. Así que ya se movieron, dijo ella con un suspiro tenso. ¿Cuál es el plan? Ella fue hacia su pequeña armería personal, abrió un compartimiento sellado y sacó un módulo compacto que brillaba con un pulso azul. Lo lanzó hacia él. Él lo atrapó con la facilidad de alguien acostumbrado a reaccionar rápido. No es elegante, explicó ella. Pero a corta distancia puede derribar a cualquiera que intente alcanzarte. Él la observó sin parpadear. ¿Y tú? Yo voy a enfrentar a los míos, respondió ella. Se acercó y lo besó como si fuera la última vez que tendría permiso para hacerlo. Sus manos lo aferraron con una fuerza desesperada, como si la vida entera estuviera suspendida en ese instante. Cuando por fin se separó, él vio en sus ojos un brillo que jamás había visto en un Skal. Si no regreso, susurró ella, hazte invisible. Desaparece. Vive. Solo si me prometes volver, contestó él. Ella no lo hizo, pero la mirada que le dio fue una promesa más fuerte que cualquier palabra. Luego salió sin volver la cabeza. Él quedó solo, el arma todavía tibia entre los dedos, con la certeza amarga de que la guerra que los envolvía ya no era entre especies, sino entre lo que debían ser y lo que querían ser. El corredor principal del Arcalon vibraba con un pulso extraño. No era el motor, no era una falla. Era tensión viva, como electricidad acumulándose antes de una tormenta. Raleeva caminaba como si cada paso fuera un desafío. Los soldados que se cruzaban con ella inclinaban la cabeza por reflejo, pero evitaban su mirada. Ella percibía la atmósfera cambiada, como si la nave ya no respondiera a su autoridad.
La traición había dejado de ser teoría. Era una sombra presente. Entró a la sala de mando sin pedir permiso. Las puertas se abrieron con un golpe duro. Una docena de oficiales se irguieron al verla, y Nerik estaba entre ellos con una expresión cuidadosamente montada. «Capitana», saludó él. Raleeva no correspondió. Su voz salió como un filo directo. ¿Quién autorizó alterar el sistema de vigilancia de los compartimentos privados? El silencio cayó de inmediato. Miradas esquivas. Inquietud. Nerik avanzó. «Fui yo», dijo. Era necesario. Se reportaron comportamientos extraños. Raleeva caminó hacia él con pasos lentos y pesados, como martillazos marcando una sentencia. ¿Extraños? Su cercanía con el prisionero humano inquietó a algunos miembros de la tripulación, respondió él sin titubear. Las cadenas no detienen a un enemigo cuando la capitana se encuentra emocionalmente comprometida. Un murmullo recorre la sala, mezcla de indignación y miedo. Raleeva no retrocedió. ¿Estás cuestionando mi mando, Nerik? Estoy cumpliendo con mi deber. El consejo ya ha sido informado. Entonces diles esto, respondió ella bajando la voz. Desenvainó su arma. El sonido de la hoja de energía cortó el aire. Varias armas se activaron alrededor. Nerik también levantó la suya. Aún puedes entregarlo y recuperar tu lugar, insistió él. No tienes por qué caer con él. No voy a entregar lo que ya considero mío, contestó ella. Que lo entienda bien el consejo. Atacó sin advertencia. La primera estocada fue tan rápida que solo se vio el resultado, un oficial caído y una estela oscura flotando en el aire. La sala estalló en caos. Gritos, disparos, chispas sobre los paneles, el olor metálico de la sangre escal. Raleeva se movía con una precisión casi divina. Cada golpe, cada giro, era puro instinto afilado por años de guerra. Nerik era fuerte, disciplinado, entrenado, pero ella luchaba con algo que él no tenía, una mezcla de rabia, amor feroz y un compromiso imposible de quebrar. Mientras tanto, en los niveles inferiores, el humano se desplazaba entre tuberías y sombras con el arma firmemente sujeta. No sabía todo lo que ocurría arriba, pero lo sentía a través de la nave. Cada vibración era un mensaje, Raleeva estaba peleando sola contra su propia gente. No pensaba permitirlo. Entró en la sala de energía, donde un pequeño equipo revisaba los sistemas. Lo tomaron por un problema menor. Un prisionero fugado, fácil de contener. Se equivocaron. El primer disparo le atravesó el pecho a uno. El segundo le destrozó el rostro a otro. El cuarto rompió la formación del grupo. Y cuando la alarma general se encendió en rojo pulso, 3 cuerpos ya estaban en el suelo. Un humano sin armadura, cubierto de sudor y hollín, destruyó una unidad entera. Arriba, Raleeva, herida en el costado, logró dejar a Nerik fuera de combate. La tenía bajo su arma. Podrías matarme, jadeó él. Y aún así sería más compasiva de lo que tú fuiste. Lo dejó inconsciente. Pero no hubo tiempo para descansar. La nave tembló. Los sistemas empezaron a apagarse como velas en una tormenta. Raleeva comprendió enseguida que era sabotaje. Y supo quién había sido. Corrió. Como si su vida dependiera de ello. Bajó niveles entre humo, chispas y cuerpos. El ruido metálico de su respiración era un martilleo constante. Llegó a la sala de energía y lo vio allí, cubierto de ceniza, respirando con dificultad, el arma sin cargas. ¿Qué hiciste?, preguntó ella apenas sin voz. Él sonrió apenas. Solo una distracción. Tendrás 40 segundos sin vigilancia ni rastreo, nadie te seguirá. Raleeva avanzó hacia él. Sus ojos estaban crueles y tiernos, mezclados con sangre y furia, con algo que solo él lograba despertar. Estás herida, dijo él al verla tambalear. Sigo aquí gracias a ti, respondió Raleeva con un hilo de voz. Él le tomó el rostro con ambas manos, casi con reverencia. Ella no lo detuvo. Por un instante parecían estar solos en medio del colapso metálico del Arcalon,
Dos criaturas aferrándose a algo que ninguno había planeado encontrar. Dijiste que era solo mío, susurró ella. Lo soy, respondió él sin dudar. Y ahora tú también eres mía. El beso que siguió no tuvo la violencia de los anteriores. No hubo furia ni desafío. Solo una urgencia temblorosa, un deseo sincero de aferrarse a algo vivo entre ruinas y humo. Rodeados de un imperio desmoronándose, encontraron un pequeño rincón que parecía eterno. Cuando se separaron, Raleeva inhaló profundamente. Tenemos que irnos. ¿A dónde? A un lugar donde no nos recuerden por lo que fuimos, sino por lo que estamos eligiendo ser, respondió ella. Activó su comunicador. Una lanzadera de escape contestó con un pitido breve. Tenían apenas unos minutos antes de que todo quedara comprometido. Corrieron juntos hacia la única salida que el destino les dejaba abierta, no como capitana y prisionero, sino como dos fugitivos unidos por algo más fuerte que las órdenes. Las compuertas del Arcalon se cerraban una tras otra, devoradas por los protocolos de emergencia. Las luces parpadeaban como si la nave respirara en agonía. Las sirenas gritaban, alertando de un colapso inminente. Raleeva avanzaba inclinada, jadeando, el costado empapado de sangre oscura. Él la sostenía cada vez que sus piernas fallaban. No necesitaron palabras. Sus pasos, sus manos, sus respiraciones se sincronizaron en un mensaje silencioso: no te caigas. No ahora. La lanzadera aguardaba al final del corredor 9, protegida por sistemas automáticos y blindaje reforzado. Era un módulo reservado para emergencias de alto mando, y si algo calificaba como emergencia, era aquello. Raleeva apoyó su mano en la consola y digitó su código. Sus dedos temblaban, no por debilidad, sino porque cruzar ese umbral significaba dejar atrás toda su vida. La puerta se abrió con un suspiro metálico. Ella casi perdió el equilibrio, pero él la sostuvo. Estás perdiendo demasiada sangre, dijo él. Solo dame unos minutos, contestó ella. Elías la ayudó a entrar en la lanzadera y cerró la compuerta. Raleeva se recostó, mareada. ¿Sabes pilotar esto?, preguntó. No, pero robé el manual, respondió él. Ella soltó una risa suave. Insensato. Solo tuyo, murmuró él. Los propulsores rugieron. El hangar empezó a cerrarse. Ya habían detectado su fuga. Tenemos persecución, advirtió él. Ve al cinturón de rocas del sector 17, ordenó ella. ¿Probabilidades de vivir? Depende de ti. Entonces estamos perdidos, bromeó. La nave salió disparada al vacío. Detrás, los cazas escalos seguían como bestias hambrientas. Raleeva lo observaba pilotar, la herida sangrando, pero con la mirada fija en él. Tu nombre real, pidió de pronto. Elías. Ella lo repitió, suave. Entonces muéstrame quién eres sin armadura, dijo él. Sus ojos se humedecieron. Entraron al cinturón. Rocas gigantes se movían como criaturas dormidas. Elías maniobró entre ellas. Dos cazas cayeron. Uno continuó. No puedo quitárnoslo, dijo.